Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica, y he decidido hacer cada día un video ayudándoles a practicar este camino de oración para que juntos le tomemos mucho amor a la palabra y busquemos esa voluntad de Dios, esa voz de Dios que nos habla al corazón y nos dice: quiero que hagas esto, quiero que cambies en esto. Sí, hermano y hermana, Dios nos habla a través de su palabra y vamos a acercarnos a ella sin miedo, vamos a estudiarla, vamos a escudriñarla y vamos a hacer nuestro propósito y se lo ofrecemos a Él. Esa es la finalidad de la lección divina: orar, escuchar a Dios y luego responderle a Él con mi oración y ofreciéndole mi propósito. Entonces, vamos a hacerlo juntos, te acompaño, ten a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz y apaga todo aquello que te pueda distraer, por lo menos por los próximos 30 minutos, se lo vamos a dedicar completamente a Dios. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y antes de comenzar, debo agradecerte el apoyo que me puedas dar a través del dedito arriba a este video, ya que la plataforma YouTube promoverá este video a muchas más personas a medida que tenga más me gusta, más like, ¿ok? Entre más like tenga un video, más la plataforma YouTube lo va a recomendar. Entonces, gracias por tu apoyo. Comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Y es momento de abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Leemos desde el versículo 1 hasta el 16. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde, y encontró todavía a otros que estaban en la plaza, y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor.
Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y vamos entonces a repasar el texto y vamos a ir subrayando y extrayendo el significado, las concordancias, los detalles más importantes de esta lectura tan hermosa. Comencemos, lo vamos a ir haciendo juntos. Bien, el Evangelio de hoy trae una parábola que encontramos solo en Mateo. No la hay en los otros tres evangelios. Como en todas las parábolas, Jesús cuenta una historia hecha de elementos de la vida diaria de la gente. Retrata la situación social de su tiempo, en la que los oyentes se reconocían, pero al mismo tiempo en la historia de la parábola acontecen cosas que nunca acontecen en la realidad de la vida de la gente. Al hablar del dueño, Jesús piensa en Dios, piensa en su Padre. Por esto, en la historia de la parábola, el dueño hizo cosas sorprendentes que no acontecen en el día a día de la vida de los oyentes. En esta actitud extraña del dueño, hay que procurar encontrar la llave para comprender el mensaje de la parábola. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Versículos del 1 al 7. Vamos a repasar esos versículos. Y encontramos allí las 5 veces que el propietario sale en busca de obreros. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envía a la viña. Y así empieza la historia, que habla por sí y no precisaría de ningún comentario. En lo que sigue, el propietario sale otras 4 veces para llamar a obreros que vayan a su viña. Jesús alude al terrible desempleo de aquella época. Algunos detalles de la historia. El primero de ellos: el dueño sale personalmente 5 veces para contratar a los obreros. El segundo: en la hora de contratar a los obreros, solamente con el primer grupo decide el salario, un denario por día. Con los de la hora nona les dice: les daré lo justo. Con los otros no concordó nada, solo los contrató para que fueran a trabajar la viña y no les dice nada. Tercero, al final del día, a la hora de hacer las cuentas con los obreros, el propietario manda que el administrador cumpla con ese servicio del pago. Versículos del 8 al 10. Y vemos la extraña manera de acertar las cuentas al final del día. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la última hora, nos dice la lectura, y cobraron un denario cada uno. Empieza por los últimos y termina por los primeros. Aquí, a la hora de hacer las cuentas, acontece algo extraño que no acontece en la vida común. Parece que las cosas las invierte.
El pago empieza con los que fueron contratados por último y que trabajaron apenas una hora. El pago, hermanos y hermanas, es el mismo para todos. Un denario, como había sido combinado con los que fueron contratados al comienzo del día. Y al venir los primeros pensaron, entonces nosotros que trabajamos todo el día vamos a cobrar más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. ¿Por qué el propietario hizo eso? Si pensamos, nosotros haríamos eso, no cabe en la lógica humana, ¿cierto? En nuestra lógica humana diría, el que más trabaja tiene derecho a más, el que trabaja menos horas, pues tiene derecho a menos. La llave de la parábola, hermanos y hermanas, está escondida en este gesto sorprendente del propietario. Sigamos en los versículos 11 y 12. Conseguimos la reacción normal de los obreros ante la extraña actitud del propietario. Los últimos en recibir el salario fueron los que habían sido contratados de primero. Estos, así dice la historia, al recibir el mismo pago, empezaron a murmurar contra el propietario, diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Y es la reacción normal, es el sentido común. Creo que todos nosotros tendríamos la misma reacción y diríamos la misma cosa del dueño, ¿o no es así? ¿No te sucede lo mismo? Versículos del 13 al 16, y es la última parte de la lectura, y encontramos la explicación sorprendente del propietario que proporciona la llave de la parábola. La respuesta del propietario es esta: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Decir, eso no fue lo que yo te prometí, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a enojarte porque soy bueno? Y estas palabras, hermanos y hermanas, encierran la clave que explica la actitud del propietario y apunta hacia el mensaje que Jesús quiere comunicarnos. Primero, el propietario no fue injusto, pues actuó de acuerdo a lo que había sido prometido o acordado con el primer grupo de obreros, que era un denario al día. Segundo, es decisión soberana del propietario dar a los últimos lo mismo que había sido combinado con los de la primera hora. Estos no tienen derecho a reclamar, porque se les está dando lo que se les había prometido. Tercero, actuando dentro de la justicia, el propietario tiene derecho a hacer el bien que quiere con las cosas que le pertenecen. El obrero, por su parte, tiene ese mismo derecho de reclamar, ¿sí? Cuarto, la pregunta final toca el punto central y dice, ¿o va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Es decir, ¿me vas a juzgar porque yo soy bueno? ¿Te vas a enojar conmigo porque soy bueno? Dios, queridos hermanos y hermanas, es diferente a nosotros. Piensa distinto a los pensamientos humanos, es decir, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, el trasfondo de la parábola es la coyuntura de aquella época, la de Jesús como la de Mateo. Los obreros de la primera hora son el pueblo judío llamado por Jesús a trabajar en su viña. Ellos sostuvieron el peso del día, es decir, desde Abraham hasta Moisés, y desde 1000 años hasta ahora
En la 11ª hora Jesús llama a los paganos para que vayan a trabajar a su viña y ellos llegan a tener preferencia en el corazón de Dios. Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Sí, es el pensamiento de Dios, hermanos y hermanas. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Cuál es el mensaje que puedo sacar para mí en este momento, en mi vida presente, en cómo pienso, en cómo actúo? ¿Se parece esto en algo que me ha pasado? Vamos a descubrirlo. Te voy a compartir 3 aspectos que he meditado que probablemente te ayuden también a ti a acercarte a tu meditación. Vayamos a, a eso. El primero de los aspectos que te voy a compartir es el siguiente. Cuando la lectura nos habla, salió a contratar trabajadores para su viña. Así comienza diciéndonos esta lectura que ese dueño, ese propietario sale a contratar esos trabajadores. Entonces, te voy a contar una anécdota. Estaba en plena construcción la Catedral de Londres y los canteros tallaban los sillares que habían de elevarse hasta rematar la gran fábrica. Un observador que recorría las obras se dirigió a un cantero y le preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Yo, trabajar de sol a sol en una labor agotadora. Siguió adelante, se dirigió a un segundo obrero y le preguntó igualmente, ¿y tú qué haces? Trabajar para ganar lo necesario para el sustento de mi mujer y mis 4 hijos. Prosiguiendo el recorrido, hizo la misma pregunta a un tercer obrero. Este, interrumpiendo su labor, le dirigió una mirada franca, noblemente orgullosa, y le respondió, ¿yo? Yo construyo una catedral para Dios. Esta historia nos hace pensar, yo en mi vida, ¿para quién trabajo? Lo que me sudo, lo que me esfuerzo, lo que sufro, lo que nadie ve, ¿realmente lo ofrezco y lo hago para Dios? Y eso es una buena reflexión. Eso nos ayudaría a valorar muchísimo más lo que hacemos, ¿sí? A valorar el tiempo que entregamos, a valorar cada uno de los detalles. Segundo aspecto, salió también al caer la tarde y nos sigue hablando de ese propietario que sale y vuelve a salir a contratar obreros. Te voy a contar otra anécdota. En el mercado de la contratación, algunos estaban esperando porque nadie los había contratado. En su compasión, el propietario les dio trabajo. No podían soportar verlos ociosos. Además, en estricta justicia, cuantas menos horas trabaja un hombre, menos paga debe recibir, ¿cierto? Esa es la ley. Si nos vamos a las leyes humanas, el trabajo se remunera por hora trabajada, ¿sí? Pero el amo sabía muy bien que un denario no era un gran sueldo. Sabía muy bien que si un jornalero llegaba a casa con menos de un denario, se encontraría con una mujer preocupada y con unos hijos hambrientos. Y por consiguiente, fue más allá de la justicia y le dio más de lo que le correspondía. Aquí vemos la nobleza y la generosidad del propietario. Entonces, preguntémonos, ¿este propietario rompió todas las leyes
humanas, las leyes naturales, las normales, las, las leyes que entran en nuestra lógica laboral. Preguntémonos, ¿me enojo cuando Dios bendice más a otra persona que a mí? ¿Porque me creo más merecedor que aquella persona de esa bendición de Dios? ¿Qué sentiría si alguien, por verte a ti más afortunado que a él, te tuviera envidia y malos sentimientos? Y eso sucede, hermanos y hermanas, sucede. Y es lo más común. La envidia es un sentimiento que es muy humano, muy terrenal, pero que debemos combatir porque es el veneno del alma. ¿Eres consciente? ¿Soy consciente que Dios siempre me da más de lo que merezco? ¿Tomo conciencia de eso? Recordémonos, hermanos y hermanas, que nada merecemos. Todo es gracia, todo es don, todo viene de Dios y no es porque lo merezcamos, es porque Él desea dárnoslo. Tercer aspecto, ¿vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Aquí el propietario le dice, pero te vas a enojar porque yo soy bueno, porque estoy haciendo algo bueno, porque estoy haciendo el bien. Y literalmente, hermanos y hermanas, el propietario está preguntando, ¿tu ojo malo se está enojando porque soy bueno? Puede pasar que en los grupos donde llega gente nueva, al inicio da mucha alegría recibir nuevos hermanos, pero cuando parece que hay diferencias, que hay preferencias, que comienza a darles tratos preferenciales, ahí llega lo que llamamos el veneno de nuestra alma, la envidia, y se apodera de nosotros el enojo, porque no vemos justo determinada cosa, determinado privilegio. Quizás sintamos que otros lo tienen todo, que aparentemente batallan con poco, viajan para todas partes y yo, que llevo aguantando desde hace años el peso del día a día, del calor, mi paga es igual. ¿Te has sentido, preguntémonos, me he sentido más justo, más santo, más puro, más digno que alguien en la iglesia, en mi grupo parroquial, en mi colegio, entre mis padres, entre los papás, entre los papás de los compañeros de mi hijo de la escuela? ¿Qué hago cuando en mí brota la envidia? ¿La identifico y trato de combatirla o le doy cabida a la envidia para que ella se expanda en mí y luego brote la rabia? Allí tenemos que orar. Solamente la oración conseguirá ese dominio de nosotros mismos que es un fruto del Espíritu Santo. No hay otro remedio. Dominarnos a nosotros mismos va a venir de allí, del fruto de esa oración, de permanecer en oración. Ánimo, hermanos, vamos a orar para ir combatiendo esas malas inclinaciones que nos llevan a no ser generosos, que nos llevan a una tristeza espiritual y hasta la muerte espiritual. Oremos. Y entramos en el tercer paso de la lección divina y te comparto la oración. ¿Qué me hace decir entonces el texto que acabo de meditar? Oremos juntos. Padre bueno,
Gracias, gracias por salir una y otra vez a buscarme. Gracias por invitarme a trabajar para tu viña, porque no lo merezco. Que sepa que nunca es tarde para convertirme, Señor. Tú has puesto los ojos sobre mí, pero no soy digno, no soy digna de que me hayas escogido, que me hayas mirado. Líbrame del legalismo y de cualquier tipo de envidia hacia los demás, que me pueda alegrar siempre por el bien que haces en mis hermanos, sobre todo aquellos que están más alejados. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, llegamos al propósito o el compromiso. Este paso, queridos hermanos y hermanas, como te decía al principio, nos lleva a la acción, a la conversión, al cambio. Y nos tenemos que preguntar, ¿a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? Y vaya que el Señor nos ha hecho una invitación clarísima hoy a ese cambio de mentalidad que nos lleva a ser libres de toda envidia, de todo enojo. Es con lo que cierra esta lectura de hoy. ¿Acaso te vas a enojar conmigo porque soy bueno? La generosidad de Dios, queridos hermanos y hermanas, no cabe en nuestra mente. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Dios ve nuestro corazón, nuestra vida, nuestro interior, conoce de lo que estamos hechos. Nosotros no conocemos más que la fachada de nuestro hermano, del que vemos al frente, del que tenemos al lado. Entonces, esto nos debe llevar a una profunda reflexión en cuanto a nuestra actitud con el hermano, con el que trabaja conmigo en la viña del Señor, con el que comparte la misma fe. A veces estamos en las mismas comunidades, hacemos vida parroquial, pero tenemos en nuestro corazón ese enojo porque vemos preferencias, porque vemos que el otro que acaba de llegar es tomado más en cuenta que yo. Eso debemos erradicarlos, nos dice Jesús hoy con esta parábola. Debemos sacarlo de nuestra vida, que no quepa en nuestro corazón envidia alguna, sino la alegría de tener al hermano a nuestro lado y que Dios bondadoso y misericordioso se ha fijado en mí, que nada tengo que ofrecerle, que soy un ser humano con miserias, con defectos, y sin embargo se ha fijado en mí y me ha entregado parte del trabajo en su viña. En cambio de albergar envidias, debemos albergar el agradecimiento. Entonces te invito a que hoy hagas ese propósito. Alberga en tu corazón agradecimiento a Dios y saca las envidias que puedas sentir. Sácalas de tu vida, todo aquello que te produce enojo cuando ves en el hermano algo que no estás de acuerdo porque te parece injusto. Déjale la justicia a Dios. Tú pon tu corazón en el agradecimiento a Dios por lo que hace en ti. Dale gracias al dueño de la viña por haber puesto los ojos en ti, por haber puesto los ojos en mí. Sea agradecido. Ese es el mensaje de hoy y te invito a que compartas lo que has sentido con esta lectura. Compártelo aquí abajo. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que hoy el Señor te quiere liberar de algo a través de esta lectura? ¿Sabes que la palabra es liberadora? La palabra no llega a nosotros sin causar un efecto. Cuando le abrimos sinceramente el corazón, ella penetra y tiene un efecto liberador y sanador. Entonces, ábrele tu corazón a la palabra, comparte
tus impresiones, tus comentarios, te estoy leyendo. Gracias, gracias por estar allí. Sigamos adelante, ánimo. Luchemos con todas nuestras fuerzas y con la gracia de Dios. Amén. Bien, gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te invito a que compartas el video en tus redes sociales, entre tus familiares y amigos, que no te olvides del me gusta, que nos ayuda tanto a que YouTube promueva este video a muchas más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés pendiente cada vez que suba material al canal. Estoy próxima de subir material interesante, así que pendiente. Vamos a ofrecer nuestro día a nuestra Madre y le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Seguimos en oración, unidos, todos en un solo corazón, por todos aquellos que sufren, especialmente por el país, por nuestro país Venezuela y por cada uno de los países que se encuentran en conflicto, en dificultades, por todas aquellas familias también que están sufriendo dificultades y calamidades. Somos uno, un solo corazón cuando oramos al Señor. Somos una sola familia, la Iglesia. Dios te bendiga. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.